persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al legislador provincial Manuel Curel. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, el Chino te saluda. ¿Qué tal, Chino? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, ayer sesión legislativa, algunos temas que se trataron y también algunas quejas por parte de la oposición en referencia a esta práctica de los decretos de necesidad y urgencia que envía el Poder Ejecutivo. Contame un poco. Sí, bueno, la verdad que de los, no sé, 15 temas que había ayer de distinta envergadura, 3 eran decretos de necesidad y urgencia que no tenían ninguna razón de ser, menos cuando, más aún cuando el oficialismo tiene una mayoría calificada en la legislatura. Ellos tienen más del 2/3, con lo cual tranquilamente se podrían haber tratado eso con proyectos de ley. Para que la audiencia sepa, un decreto de necesidad de urgencia es cuando hay realmente una necesidad y una urgencia, hay un trámite excepcional, cuando no se puede, digamos, dictar una ley por los carriles normales. Eso está establecido en la Constitución, tanto provincial como la nacional. Entonces no había ningún motivo, la legislatura está funcionando activamente. No había ningún motivo por el cual que invocarse la necesidad de la urgencia. ¿Y los temas Y eran de además, digamos, tanta ¿qué tiene los decretos? urgencia, Manuel? ¿Los temas que se ¿Cómo? trataron tenían la relevancia de urgencia? Bueno, no, totalmente. O sea, se podrían haber tratado por los carriles normales. Bien, Eh, había 2 decretos que eran modificación de la ley del ministerio, que en sí. ese caso, bien, o sea, es una atribución propia del Ejecutivo, que se pasaba a la Secretaría de Deportes del ámbito de educación al ámbito del Ministerio del Interior, y en otro caso se reconfiguraba la estructura del Ministerio de Obras y de Economía y Hacienda, y tanto la SAT como el ERCET pasaban a depender de Economía y Producción. Que en ese caso podría uno decir, bueno, es una facultad propia del gobernador, que lo haga por un Claro, porque es decreto una cuestión casi de organigrama, por de decirlo de alguna organigrama. manera. Podría, Sí. podría haber hecho por ley, pero se hizo por decreto. Pero donde más hubo polémica, y ahí yo y la mayoría de la oposición votamos en contra, era una ley que por decreto se derogó completamente la ley que regula el régimen penitenciario, y se hizo una nueva ley por decreto. Que esto tiene que ver con la cárcel de Benjamín Paz, que antes todo esto estaba centralizado en Villa Urquiza, y ahora se crea un régimen nuevo que va a regular todo lo que hace, como te digo, el régimen penitenciario y a todas las cuestiones administrativas, orgánicas Bien. de El nuevo penal. la policía penitenciaria. Sí. Que es una ley muy compleja. ¿Qué es lo que tiene, digamos, con la particularidad que se haga por decreto? Cuando llega a la legislatura se aprueba a libro cerrado, no se Claro. puede modificar, no pasa por comisiones, o sea, se aprueba por sí o O por por no. no, claro. Entonces no le dan poder, facultar a la legislatura de que haya podido mejorar o discutir esa ley, que es necesaria, estamos todos de acuerdo que era necesaria, pero no era la forma. Se tendría que haber hecho por un proyecto de ley que se discuta, que se pueda invitar a las partes, que se lo pueda mejorar. No siempre lo que viene del Ejecutivo viene perfecto, muchas veces tiene errores, muchas veces, que son subsanados en la legislatura. Entonces, ¿para qué estamos los legisladores? Yo, digamos, esto es una discusión que deberían tener los mismos legisladores oficialistas, porque Sin ellos duda. levantan la mano y aprueban el libro cerrado, y no le dan ni siquiera la oportunidad a ellos que puedan meterle letra en este proyecto que sí merecía correcciones. No, y aparte que si se sabía que está desde un proceso, lo de Benjamín Paz desde hace tanto tiempo, podrían haber hecho las previsiones pertinentes para adecuar la normativa a la nueva creación de esta unidad penitenciaria. Se podría Por haber trabajado con supuesto, pero tiempo. escúchame, hace 100 años no se hace una cárcel en Sí, Tucumán. Se hizo Benjamín Paz con mucho esfuerzo, tanto de la nación como de la provincia, y tranquilamente, o sea, no era una cuestión de que tenemos que aprobarlo de un día para el otro en una necesidad de urgencia. Se podría haber hecho tranquilamente un proyecto de ley, como dice la Constitución. O sea, esto es una cuestión de que a veces Jaldo no entiende que hay una Constitución que tiene que respetar, sobre todo en las materias de seguridad, que él cree que es como comisario, que le dicen se quiere llevar todo puesto, y no es la forma. Te saco del ámbito parlamentario de la sesión de ayer, te llevo
a un día bastante complejo a nivel nacional, más allá por las sesiones en diputados y ayer en senadores, un clima complejo, un clima que produce demasiada angustia en muchos sectores, más allá de las variables de mercado, porque son mercados financieros, pero sin lugar a dudas empieza a crear un ámbito o un tiempo de complejidad dentro del gobierno nacional. ¿Cómo lo percibís? Con mucha preocupación. La verdad que es un momento, como vos lo decís, muy delicado. Yo estoy muy preocupado. Yo noté que el gobierno tomó nota en los primeros momentos después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, eh, pero veo también una oposición, sobre todo del lado del kirchnerismo y ciertos sectores del peronismo, que están oliendo sangre y están directamente queriendo provocar una caída del gobierno con todas las letras y- y- y lo que uno escucha y puede hablar es como que ya están pensando en la sucesión y están adelantando tiempo y operando en contra del mercado. Entonces creo que es un momento de llevar serenidad. eh, eh, Todavía faltan 40 días para la elección, esto puede pasar cualquier cosa y todo lo que queremos todos los argentinos es que no volvamos a tener episodios como los que ya vivimos, que el gobierno pueda este, eh, retomar el rumbo y pueda manejar las variables económicas sobre todo. Lo venía haciendo muy bien, venía controlando la inflación, el dólar, el riesgo país, y de un momento para el otro el riesgo político hace que se lleve todas las variables económicas y eso es muy peligroso. Entonces, es cierto que el gobierno cometió errores, es cierto que no tuvo muchas veces la sensibilidad o la empatía para llevar adelante este ajuste que está haciendo, pero también es cierto que tuvo muchos aciertos, que logró controlar la inflación, que logró estabilizar el dólar, el riesgo país, que el país estaba entrando en una etapa de normalidad que hace mucho que no la teníamos y que no podemos por errores políticos ahora querer llevarnos todo y cobrarse como una venganza. Ah, si Milei me insultó, ahora yo quiero que se caiga. No, 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 no podemos coincido, pensar eso. coincido totalmente de que es momento de que llegue la realpolitik, digamos, que es la que Totalmente. tiene que actuar en estos tiempos de la moderación y demás. Pero también debo decir que yo comenzaba el programa tratando de explicarle que quienes no acompañaron las medidas, en este caso los vetos del presidente, son legisladores que fueron elegidos por la ciudadanía para ser oposición, que hayan tenido un año y 5 meses, si querés, para ponerle temporalidad de acompañamiento al gobierno de Milei, no es lo lógico, y por ahí lo que presiento, siento es que hay como una demanda de parte del Ejecutivo, con los de estrato que podemos estar horas hablando, de hoy decirle ustedes son los culpables. No, los culpables son todo un esquema político donde hay que aprender a convivir cuando sos minoría, con las mayorías. Hay muchos diputados y senadores que acompañaron proyectos de Milei con todo el costo político que eso significaba Totalmente. y hoy Bueno, están actuando en consecuencia para lo que fueron elegidos y no por eso son los culpables. Los culpables es quien totalmente. tiene la Bueno, decisión de armonizar o tratar de buscar. Si a vos te maltratan, y no quiero caer en chicanas, pero si te maltratan un año y medio cuando estás acompañando, y obvio que en algún momento, cuando no estés de acuerdo con algo, lo vas a expresar públicamente. Lo del Openato fue claro y es un ejemplo palpable. totalmente, pero acá tiene que primar la responsabilidad institucional que tienen los legisladores nacionales por sobre las pasiones personales de devolver con un insulto lo que antes fue un insulto, porque si no, esto no es una pelea de chicos, sino hay una responsabilidad enorme. Y los legisladores que entraron por la oposición, no quiere decir que oposición signifique querer cambiar o voltear el gobierno. En el caso de Mariano Campero, que el caso con el que yo trabajo y que conozco, él entró por la oposición, por el radicalismo, pero una oposición que quiso colaborar en todo momento y lo sigue haciendo. O sea, no es parte de la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza no llega a tener un tercio, pero con una oposición responsable de querer colaborar, entendiendo que los argentinos votaron a Milei también por un descontento, por muchos motivos, y quieren que le vaya bien. Nadie quiere que le vaya mal. Entonces, el hecho de ser oposición no significa
querer adelantar y que el gobierno se vaya, sino uno puede tener matices. Hay una diferencia entre ser una oposición responsable y una oposición golpista. Entonces, esa es la diferencia entre muchos diputados. En el caso de Mariano Campero está en la oposición que quiere acompañar al gobierno con matices. Mariano, en el caso, la semana pasada, esta semana votó una ley con el gobierno y otra en contra, porque entendía que, que, que no correspondía el veto, en el caso del Garrahan, de la emergencia pediátrica. Eh, entonces, como te decía antes, acá tiene que primar la responsabilidad de los dirigentes políticos para el cual fueron elegidos y no la pasión personal de cada uno si se siente injuriado, No, agraviado, que, coincido digamos, totalmente, pero si vos tenés un gobierno que el presidente no habla con la vicepresidenta sin duda, o en una sea, sin actitud duda que un que gobierno, inexplicable, sin porque duda, pero eso entonces no no, podés pedirle al resto lo que vos no es que ejecutás. sí, sí se le puede pedir, porque si el presidente no habla con la vicepresidenta, insulta en las redes sociales, lo que fuera, bueno, uno tiene que actuar en función del cargo que tiene, de la responsabilidad que tiene y no de la pasión, No, insisto. pero O por sea, eso te vuelvo a decir, lo acompañaron un año y medio, Manuel. por eso, bueno, pero hay que seguir haciéndolo. Digamos, uno no puede decir, oh, listo, que se termine todo, No, este no, tipo me no, insulta. No, coincido, aparte, a coincido, ver, Milei dijo, pero hay aparte, una cuestión, permitime, hay una cuestión que es de, digamos, como digo, de realpolitik, y no quiero hartarle a la sí, gente. seguro, Acá hay pero una cuestión ahora, muy base, digamos, el que los ejecutivos en la estructura, en la historia y hasta en la génesis de la Argentina, somos gobiernos muy de ejecutivos y muy de personas. Si vos no tenés una amplitud, porque también hay que romper un mito. Yo no quiero que le vaya bien al gobierno si ese gobierno no garantiza que me vaya bien a los ciudadanos. Entonces acá hay como una premisa, si le va bien al gobierno de Milei, le va a ir bien a los argentinos. Yo por las medidas que vengo viendo, si le va bien al gobierno de Milei, aparte él lo dijo sinceramente, soy anarca libertario que vengo a destruir el Estado y seguramente no me va a ir bien a mí o a los que estamos acá en está el bien, pero eso estudio. no te da motivos para voltear el No, gobierno. no, O no sea, para voltearlo, el pero sí presidente para hacer oposición. se elige por 4 años. Claro, pero por Entonces, eso te digo, pero la sí para oposición hacer tiene que, oposición y para bueno, pero hay que decirle, hacer, esto no quiero el recorte al Garrahan, no quiero el recorte a las por universidades, quiero supuesto, que haya bueno, una pero distribución. uno Con también eso no es puede ser decir, golpista, es el juego pero uno democrático también de los puede decir, poderes. yo quiero que antes de distribuir lo que no hay, creo que es necesario el equilibrio fiscal, creo que es Coincido. necesario vivir con lo que tenemos, creo que es necesario que también hay mucha demagogia en las cosas que se prometen, porque hacemos una ley, hagamos una ley para el Garrahan, hagamos otra ley para el Hospital Padilla, hagamos otra ley para la universidad, hagamos otra ley para los colegios, o sea, que el Congreso reparta todo y bueno, incluso lo que no hay, entonces imprimamos más, volamos la hiperinflación y que el país se vaya al carajo. Bueno, no es lo que uno quiere. Entonces, insisto, la oposición tiene un rol, tiene que ser muy medido y más en este momento turbulento y tratar de llevar calma. Y si el presidente agravió a mucha gente, no hay que devolver con el agravio, sino con responsabilidad y con trabajo, que es lo que la gente nos está pidiendo. Nadie quiere que este país se vaya al diablo como pasó en el 2001, como pasó tantas veces, sino el presidente fue elegido por 4 años y todos queremos que llegue a esos 4 años. Y ahora la oportunidad, en 40 días hay elecciones, que la gente vote y tenemos opciones para votar de izquierda, de derecha, kirchnerista, del medio, hay un montón de opciones, entonces la gente podrá elegir en 40 días y en función de eso ver cómo sigue, habrá un nuevo Congreso a partir de diciembre y bueno, seguramente habrá nuevas autoridades en los bloques, habrá una nueva forma de trabajar. Yo rescato también, el presidente dijo que no iba a decir, no iba a insultar más, dejó de insultar. La cadena nacional que dio por el presupuesto fue muy medida. Él dijo que en el presupuesto iba a reasignar partida para educación, para jubilados y para salud, que se iban a aumentar, tomando nota de eso. Tal vez sea tarde, tal vez eso llegue demasiado tarde, tal vez tendría que haberlo hecho antes. Yo no soy ejecutivo en este momento, entiendo que el ejecutivo toma las decisiones y en función de eso la gente acompañará o no.
Sin Ese es duda, mi pensamiento, Chino. sin duda. Manuel, te agradezco la comunicación como siempre, que tengas buen fin de semana. Gracias a vos, Chino, igualmente para vos y tu audiencia.